De Dios. Bendito sea nuestro Señor. Muy bien, tomamos nuestros asientos. Damos gracias a Dios por este tiempo de preparación, de entrenamiento, para todo aquello que viene, para todo aquello que va a estar aconteciendo. Como decimos siempre, a veces consideramos que tenemos que estar o tenemos que prepararnos cuando la situación viene y ahí no hay tiempo de prepararse. Caminar por fe es creer lo que Dios dice, prepararnos con anterioridad y comenzar a caminar, aunque no veamos, pero basta que Él haya dicho su palabra para poder transitar ese camino. En ese camino de preparación vamos a estar listos y cuando Dios contesta su palabra, ahí estamos preparados para responder. Y Dios nos habló que hijos van a estar llegando, que ya estamos viendo que comenzaron a llegar y por supuesto esos hijos espirituales, esas personas van a necesitar de la vida de cada uno de ustedes que hace tiempo que están en el Evangelio, en la palabra de Dios, para que de esa manera se cumpla la comisión no solo de predicar el Evangelio, sino de hacer discípulos. Lo que vos ya tenés de Dios es suficiente para poderlo comenzar a poner en el corazón de otras personas. En esta noche vamos a continuar con este entrenamiento que estamos viendo. ¿Trajeron cuadernitos, todo para anotar? Yo sé que usted tiene una memoria extraordinaria, que todo esto lo registra en la memoria, que no se olvida ni de una coma ni nada, pero como para que sea una ayuda a memoria por las dudas. Y en esta noche quiero hablar a continuación de lo que venimos hablando el jueves pasado. Le puse un título que es el adormecimiento espiritual, que es algo muy común, ¿no? No es algo que, uy, mirá lo que pasó. Es algo muy común y de hecho lo vamos a ver en la palabra de Dios a lo largo de toda la historia, hasta el presente y aún en el futuro también, que es una constante. Entonces, sí es importante que cada uno de nosotros podamos interpretarlo para no caer en medio de esto. Y aunque a usted le parezca mentira, ¿sabe cuándo sucede el adormecimiento espiritual? Cuando Dios está por hacer algo. No porque Dios te duerma cuando Él va a hacer algo, sino porque el enemigo se anticipa y adormece a su pueblo para que el pueblo no esté listo a responder a los propósitos de Dios. Por supuesto, ninguno de los que estamos aquí queremos caer en el adormecimiento espiritual. ¿Amén? Entonces vamos a tratar de ver un poquito. Justamente yo pensaba, ¿no?, de qué manera nos dormimos. En estos días, Isa y Luli están de viaje y una de las preocupaciones lógicas que tenemos nosotros como padres, que es cuando salen muy tarde, que se queden dormidos en el camino. Y prestando atención un poquito a eso, ¿no? Yo recuerdo que a veces me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado, quedarse dormido manejando. Bueno, pero tiene algo particular. No es que vos te quedás dormido así, ¿no? Es que vos estás con los ojos abiertos y te perdiste. Y te dormiste. Yo me acuerdo una vez que Gaby me pegó un codazo, ¿no es cierto? Que estaba manejando y estaba con los ojos abiertos, pero ya estaba en el otro carril, ¿no es cierto? Gustavo, y no vi nada, no me acuerdo, no vi que estaba en el otro lado. Pero eso aplicado a la vida de nosotros, ¿no? Muchas veces nos podemos dormir con los ojos abiertos y cuando nos queremos dar cuenta estamos en otro carril completamente distinto. Y si no tenemos una Gaby que nos golpea el codo, probablemente nos vamos a ir a la banquina y vamos a volcar. Y eso suele suceder en la vida de cada uno de nosotros. A veces el hecho que tengamos los ojos abiertos no nos hace entender que realmente estamos dormidos. Aplicándolo a nuestra vida, a veces que nosotros vengamos a la iglesia, que estemos, que escuchemos, no quiere decir que necesariamente no estemos dormidos. Entonces vamos a tratar de entender en esta noche de qué manera el adormecimiento espiritual puede entrar en la vida de cada uno de nosotros y para esto vamos a continuar lo que veníamos hablando el jueves pasado, que vinimos hablando un poco del problema espiritual que estaban teniendo. Recordamos que el pueblo de Dios tenía que reconstruir. ¿Por qué tenía que reconstruir? Porque se durmió. ¿Y qué pasa cuando te dormís? Espiritualmente, el adormecimiento
Es peligroso porque si se prolonga mucho tiempo, trae como consecuencia, lógicamente, la esclavitud. El adormecimiento es una suerte de empezar a perder noción de las cosas. Si eso se prolonga, es como el auto. Si te pegan el codazo, pegás el volantazo y volvés al camino. Si no te pegan el codazo, terminás en la banquina, rompiste el auto, tenés que arreglar el auto, todo. Eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Los profetas continuamente le están pegando en el costado, dale, despertate, despertate. No, que quiero adorar a Baal, que quiero adorar a Astoret, que quiero hacer esto, lo otro. Cuando te querés dar cuenta, ya después de muchos años se endurecieron y ahora ¿qué son? Esclavos, cautivos. El enemigo, por supuesto, ¿qué es lo que va a querer hacer? El enemigo se mueve en 3 etapas. La primera de esa etapa se va a mover ¿cómo? Siendo contrario a lo que vos estás haciendo para Dios. A veces nos confundimos y entendemos, ¿no?, que cuando más problemas tenemos es cuando peor estamos. Bueno, eso depende también, ¿no? Pero si realmente yo estoy bien delante de Dios y los problemas se acrecientan, por un asunto de lógica, es normal y es natural que el enemigo arroje un montón de problemas para que yo no siga avanzando, me distraiga y me duerma. Si yo me duermo y voy perdiendo los sentidos, ¿no?, me voy haciendo cada vez más pesado. Eso se va a reducir al resto de los actos de mi vida y por supuesto va a haber un momento en donde el enemigo va a prevalecer. ¿Y qué me va a pasar ahí? Uy, no tengo más problemas. Y por supuesto que no vas a tener problemas. Va a tener otro tipo de problemas, pero no los problemas de oposición. ¿Por qué razón? Porque ahora no sos una persona en la que el enemigo está tratando de que te duermas, ahora sos una persona dormida. Y si sos una persona dormida, pasaste a ser una persona esclava. Y si sos una persona esclava, el enemigo ya te tiene en donde te quiere tener, entonces probablemente no vas a tener ese tipo de problemas. Vas a tener otros, pero no ese tipo de problemas que te inquietaban. Es normal que cuando estamos avanzando tengamos oposición espiritual. El enemigo no quiere que la iglesia avance, el enemigo no quiere que los miembros del cuerpo avancen. Por supuesto, si él logra dormir, adormecer, él se va a salir con la suya. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Hay muchos clichés en el pueblo de Dios. Entre esos clichés no podemos ver al diablo en todos lados. Hay algunos que los ven en todos lados, el diablo, y hay otros que no lo ven en ningún lado. Siempre el término medio es el término maduro, el justo. No está en todos lados, ¿no es cierto? Pero sí hay que entender que cuando vos te levantaste a hacer la voluntad de Dios, el enemigo lógicamente va a salir al encuentro y va a pegar por todos lados para que vos te sientes, te duermas y te quedes ahí quietito sin molestar. Esto es un poco lo que pasa con el pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Dios de alguna manera está adormecido luego que sale del cautiverio. ¿Por qué entró en cautiverio? Porque se durmió. Como se durmió, no dio oídos a las advertencias, el enemigo avanzó sobre el pueblo y lo esclavizó. Una vez que está esclavizado, el Señor, ¿qué dice? Voy a despertar al pueblo visitándolos y con mi palabra. Los voy a despertar mi palabra sobre ellos. Cuando vos estás espiritualmente dormido, la palabra de Dios es simplemente una información intelectual. Te pasa por acá y te sale por allá. No tiene incidencia interior. Vas perdiendo la sensibilidad, vas perdiendo el temor de Dios, vas perdiendo la pasión, te vas durmiendo y todo se comienza a reproducir de manera mecánica. Venís a la iglesia porque tenés que cumplir. Te levantás porque todos los demás se levantan, si no te quedarías sentado. Te es fastidioso todo. ¿Por qué razón? Porque hay un adormecimiento espiritual. Cuando eso llega a las consecuencias extremas, como te digo, el pueblo cae en un cautiverio. Ahora Dios trata con el pueblo y ¿qué va a hacer ahora? Lo va a despertar de nuevo. Y ahí empieza algo lindo en el pueblo. Pero si vos prestás atención, ¿qué va a pasar? Josué tiene que ser despertado como sacerdote y Zorobabel tiene que ser despertado como dirigente, porque hay 2 labores básicas que el pueblo de Dios tiene que hacer. Lo tenía que hacer antes y lo tiene que hacer ahora también. Cumplir su labor sacerdotal y edificar el propósito de Dios. Pero para esto el enemigo acusó al sacerdote de pecado.
y lo acusa delante del Señor. Hay un mundo espiritual, hay un mundo que se mueve que nuestros ojos naturales no ven, como ya lo hemos visto en la predicación pasada en el tiempo de Daniel. La oración no era contestada, eso es en lo natural. En lo espiritual había un principado que estaba resistiendo la respuesta divina sobre Daniel. Acá en lo espiritual el enemigo está acusando al sumo sacerdote y está desanimando a Zorobabel. ¿Cómo Dios da vuelta a todo eso? A Zorobabel lo cubre con su justicia y lo justifica, reprende al enemigo, alienta a Zorobabel y le da una visión de que 2 tubos caen sobre ellos, llenándolos continuamente del suministro del Espíritu Santo, haciéndoles entender, no es con la fuerza de ustedes, sino es con mi Espíritu. ¿Por qué nos dormimos? Porque el Espíritu Santo se filtra de nuestra vida, desaparece. ¿De qué manera? No es que se va, lo vamos constrictando, lo vamos constrictando, lo vamos constrictando y cada vez vamos respondiendo menos a su dictado. Cuando respondemos menos a sus dictados, reemplazamos los recursos del Espíritu por los nuestros propios. Y ahí empiezan los fracasos. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas, es con su Espíritu. De esa manera restaura. Ahora, hoy en este entrenamiento vamos a bajar de lo espiritual que vimos en el entrenamiento pasado a lo físico. ¿Qué sucede cuando el Señor restaura a Zorobabel, cuando el Señor restaura a Josué? Bueno, ellos, la realidad que se ve inmediata es que tienen que estar edificando. Pero ¿cuáles son las dificultades respecto a la edificación? Ni bien salen del cautiverio, no salen todos. Sale un grupo muy pequeño, lo cual desanima a los dirigentes. Uno está esperando, una vez que el Señor visite y despierte la palabra, salen todos de Babilonia, se vienen todos. No fue así. Hubieron 3 vueltas, o sea, 3 grupos que volvieron a Jerusalén. Uno con Zorobabel, otro con Esdras, otro con Nehemías, pero sumando todos los grupos eran poquitos. Estaban cómodos en Babilonia y se habían olvidado del propósito de Dios. Nosotros ya acá estamos bien. ¿Qué tenemos que ir a Jerusalén? ¿Qué tenemos que ir a reconstruir, a empezar todo de nuevo? Olvidándose que fue un pueblo escogido para un propósito. Eso suele pasar en nuestra vida y eso es parte del adormecimiento. Cuando lo material, de alguna manera, absorbe nuestra vida y decimos, ahora en esto estamos bien, estamos medianamente seguros y nos olvidamos del propósito al cual fuimos llamados. La iglesia fue llamada a un propósito, es hecha con un propósito. Ese propósito no es solamente que a mí me vaya bien. Ese propósito es que el Señor pueda bendecir tu vida y vos puedas ser de bendición a la iglesia y a los demás también. Y de esa manera nosotros vivimos o nos mantenemos despiertos. ¿Qué nos lleva a nosotros a dormirnos? Encerrarnos en nosotros mismos, y es la trampa a la cual el enemigo nos lleva. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que es liberado el pueblo, lógicamente está el ánimo para comenzar ¿a qué? A reconstruir. ¿Sabes cuánto duró ese ánimo? 2 años. En 2 años el pueblo ya estaba de nuevo abandonando completamente lo que había empezado. Empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar los conflictos, las dificultades, y en 2 años el pueblo postergó aquello que Dios tenía preparado y por lo cual Dios lo sacó de la esclavitud. Algo que es interesante con respecto al sueño es entender que una vida encendida no es una vida que se mantiene con el fuego inicial. El fuego inicial lo prende Dios en tu corazón. Pero después vos sos responsable de alimentar ese fuego viniendo a la presencia de Dios. Si vos no acercás leños en ese fuego, el fuego, por más grande que sea, se va a ir consumiendo, y si vos no ponés más nada en ese fuego, el fuego se va a apagar. El fuego va a crecer no solamente por poner más leños, sino también por estar cerca de otros leños encendidos. Si no, ese leño va a ser apenas un fueguito. El propósito de Dios
no es que cada uno de nosotros vivamos nuestra vida independiente, sirvamos a Dios de nuestra manera independiente. Eso es una parte, pero eso es una parte secundaria. En el cuerpo es cuando se cumple el propósito, porque todos esos leños, al unirse, no solo fortalecen el cuerpo, sino que llevan a cabo una labor que solos no podemos hacer. En un equipo, vos podés ser el mejor jugador de fútbol del mundo, y en el equipo es en donde verdaderamente vos vas a lucirte. Porque en relación con un arquero que va a atajar los goles, en relación con algún delantero que vos le vas a hacer un pase y él va a hacer, en relación a toda esa dinámica de equipo, ese jugador va a destacarse. Pero si ese jugador está solo, no se destaca en nada. Lo mismo sucede en nuestra vida. Yo puedo predicarle a otros, puedo hablarle a otros, pero finalmente, si yo no ocupo mi lugar en el cuerpo, yo debilito al cuerpo. Porque le estoy sacando un leño a ese fuego. Ahora, si yo soy parte del cuerpo, despierto a la necesidad, a la visión a la cual el cuerpo está apuntando y tomo mi lugar en ese lugar, hago que la iglesia sea efectiva en la labor a la cual Dios la llamó. Entonces, cuando hablamos de la congregación, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un lugar en donde nos despertamos, en un lugar en donde nos tenemos que mantener despiertos, en un lugar en el cual Dios quiere estar usándonos. Cuando nosotros vemos en la historia, lo que vamos a ver justamente es que el Señor en Apocalipsis va a estar despertando a la iglesia, porque la iglesia reciente se duerme. Y el adormecimiento de la iglesia es muy variado. Solamente 2 iglesias no se duermen, que son Esmirna y Filadelfia, pero el resto de las iglesias se duermen. Entonces el Señor, ¿qué le tiene que decir? A una le tiene que decir, te dormiste en la ortodoxia de la palabra y te olvidaste de la vida espiritual, la apagaste. Volvé al primer amor. Te dormiste en el área devoción. En la otra iglesia tiene que estar diciendo, estás tolerando el pecado. Te dormiste en cuanto a exhortar, te dormiste en cuanto a cuidar con el pecado, a otra con la falsa doctrina, y así sucesivamente. Solamente 2 iglesias son aprobadas en esta revisación, pero el resto se durmió en algún lado. Ahora, el mensaje de Dios para la iglesia que se durmió en alguna parte es triple. Primeramente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eso qué quiere decir? Oigan todos. Y no solamente oigan los de ese contexto histórico, oigan los del presente, oigamos nosotros. Oigamos realmente todo esto para no quedarnos dormidos. El otro mensaje que el Señor le da es arrepiéntete. El adormecimiento espiritual es pecado, porque es negligencia. Y yo esto quiero correr un poquitito, porque si no voy a parecer un predicador de esos legalistas, ¿no? Que vamos a algo. Toda persona en su trabajo secular es recompensada según su mérito. Si esa persona llega temprano o llega en el horario que corresponde y a lo largo de todos los meses y de todo el año nunca tiene una mancha en su legajo, esa persona en su trabajo va a ser bien considerada. Si una persona en su trabajo está atenta a todas las cosas, esa persona va a ser bien considerada. Si la persona se identifica con las necesidades de la empresa o la visión de la empresa, esa persona va a ser bien considerada. ¿Correcto? ¿Qué pasa si la persona se duerme en la empresa? ¿Qué pasa si la persona llega un día temprano, un día tarde? ¿Qué pasa si viene el que controla todo y la ve a la persona, ¿no es cierto?, que está leyendo una revista o que está con esa onda gremialista dentro de la empresa? ¿Qué pasa? Por supuesto que le queda vida limitada en ese lugar. Entonces, yo quiero compararte esto
no desde un lado legalista, sino desde un lado realista. Cuando nosotros hacemos lo mismo que esta persona que está haciendo mal en una empresa, lo hacemos en la iglesia, es exactamente lo mismo. No venimos. Hay veces que es justificado y nadie discute eso, pero a veces no es justificado. A veces nos quedamos por H, B o C, no venimos. En nuestra vida personal somos descuidados, desentendidos en lo que está haciendo la iglesia, desentendidos en la visión que el Señor nos dio. Si lo medimos esto en un paralelo con una empresa, en una empresa, ¿qué hace? Te echan. ¿Y qué pasa en la iglesia? Nos dormimos. Entonces, a ese nivel digo que el adormecimiento pasa a ser pecado. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. No desde un lado legalista condenatorio, sino desde un lado realista, para que si nosotros de alguna manera estamos dormidos, en esta noche podamos entender que nos tenemos que despertar. Porque a esto fuimos llamados. El pueblo de Dios estaba dormido. Por eso el pueblo de Dios lentamente comienza a dejar de edificar, comienza a perder la óptica, comienza a poner un montón de excusas. ¿Y qué pasa? Y pasa lo peor de todo. Esto le pasa a alguien dormido. Ellos van a edificar sus casas, pero ¿cómo lo hacen? Pateando los escombros del templo. Voy a mi casa, miro para el costado, el templo no está deshecho, está destruido, el altar está tirado por ahí, las paredes están caídas, pero yo voy a mejorar todo lo mío. No es una cosa o la otra. Mejorá lo tuyo, pero no seas indiferente a esta realidad, que la casa de Jehová está deshecha y que el propósito no se está cumpliendo. Eso es dormirse espiritualmente. Ser indiferente a la realidad de lo espiritual es dormirme. Ser indiferente a lo que Dios quiere hacer es dormirme espiritualmente. Y eso es lo que está pasando. Ahora, Dios tiene que tratar con el pueblo. Entonces, primeramente trata con el sacerdote, trata con el dirigente, para poder juntamente con ellos sí despertar el espíritu del pueblo. ¿Se entiende hasta ahí? Pregunta, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Algo que quiera agregar? Mire que hoy es un entrenamiento, no es una predicación, ¿eh? Así que se entiende todo. ¿Hay dudas? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Está dormido? ¿Está despierto? Bueno. Ageo 1.14. Es bueno que lea el libro de Esdras para que todo esto que estamos hablando lo pueda comparar desde el libro de Esdras y también el libro de Zacarías y el libro de Ageo, que son profetas menores. Todo esto está envolviendo esta situación. Ageo 1.14 dice, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. El Señor despierta. ¿Para qué despierta? Para que vuelvan al propósito. Se durmieron, fueron cautivos, son liberados. Construyan, dedíquense al propósito, porque si no se va a repetir el ciclo. Se van a dormir de nuevo. Y cada vez que el pueblo de Dios se durmió, se apartó de Dios, y cada vez que se apartó de Dios, el enemigo prevaleció sobre el pueblo de Dios. Entonces, dedíquense a aquello por lo cual fueron liberados. Lo que tenían lo perdieron. Recupérenlo porque yo estoy con ustedes, pero para eso despiértense. Ageo 2.4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajá, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dedicate, despertate, activate, porque yo estoy con vos. ¿Cuál es la pregunta que tiene que hacerse la persona que está dormida? O la que le tienen que hacer, porque está dormida y no se la puede hacer. ¿Estoy haciendo realmente aquello que Dios me llamó a hacer? ¿Estoy respondiendo a ese propósito divino
del cual el día que yo me convertí entendí que el Señor me había llamado para eso? ¿O lo estoy postergando de alguna manera y estoy edificando otra cosa? Esto fue un poquito lo que pasó en el pueblo y esto es lo que nos llama a la historia también, a nosotros podernos estar midiendo, ¿no? Yo puse algunos puntos. El primero es: el tiempo de liberación es tiempo de despertar espiritual, ¿no? Cuando estaban afuera ellos, estaban bajo el ataque del enemigo. Cuando estaban fuera del propósito, estaban siendo sujetados en esclavitud, pero ahora son libres. Ahora entran en el propósito, son libres, pero lentamente empiezan a caminar de nuevo por el camino de la esclavitud. Gálatas 5, 13, 14 nos muestra un poquito un principio de la libertad. Siempre tenemos que entender la diferencia que hay entre el servicio y el activismo. El servicio puro, espiritual, es una consecuencia directa de mi vida espiritual. El activismo carnal es religiosidad que cubre de alguna manera mi inmadurez espiritual. Muchas veces lo espiritual pasa a ser una excusa para determinadas responsabilidades que tengo, eludirlas. Como también las responsabilidades muchas veces se convierten en excusa para eludir lo espiritual. Yo en esto tengo que ser una persona madura espiritualmente para poderle dar a cada cosa su lugar. El activismo es una excusa. También la excusa religiosa es otra excusa. El servicio espiritual es lo verdadero. ¿Qué nos dice Gálatas? O el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Nosotros a libertad fuimos llamados. Solamente que no uses la libertad como pasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se resume en esta sola palabra: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Correcto? Fuimos llamados a libertad. Ahora, si la libertad la usamos desde el lado correcto, nos vamos a dormir de nuevo. Si la usamos en un servicio espiritual, esa libertad se va renovando. La libertad no es para darle rienda suelta a la carne. La realidad es ¿para qué? Para consagrarnos y hacer la voluntad de Dios. De esa manera nos mantenemos libres. Muy bien. Un punto que es clave, ¿no es cierto?, en el adormecimiento. ¿Cuántos de los que están acá están despiertos? ¿Y cuántos están dormidos? Y el dormido no va a levantar la mano. Bueno, un punto, ¿no es cierto?, que siempre nos va a llamar la atención, siempre nos tenemos que revisar a nosotros, delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Porque lógicamente, quien quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, se revisa a sí mismo si hay algo que no está funcionando bien. Una de las cosas que son un síntoma del adormecimiento es la postergación. Cuando yo comienzo a postergar, yo automáticamente estoy discriminando lo que es importante de lo que es menos importante. Y la postergación no es ni más ni menos que una excusa. ¿Y la excusa qué es? No poder decir de frente o no animarme a decir de frente: no quiero. Entonces lo excuso. Le pongo algún nombre. Y generalmente lo que suele pasar en la iglesia es que nosotros, lógicamente, como ya conocemos un montón de cosas, la excusa que ponemos es una excusa espiritual. Es una excusa de principios. Hacemos prevalecer la responsabilidad, hacemos prevalecer otro montón de cosas espirituales para excusar lo que realmente requiere urgencia. Que esto es lo que hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿qué es lo que dice? Todavía no es tiempo. Pero sí era tiempo para que ellos construyeran lo suyo. Pero todavía no es tiempo para hacer la voluntad de Dios. La realidad es que era un momento de dificultad. Pero Dios nos llama a avanzar en la dificultad. La dificultad no determina la voluntad de Dios. La oposición no determina que es contrario a la voluntad de Dios. De hecho, la oposición muchas veces confirma de que estamos haciendo lo correcto. Por eso está la oposición. Ahora, la excusa
es un síntoma del adormecimiento. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo. ¿Cómo soy yo en todas las cosas? Y frente a esto, a lo cual yo estoy poniendo una excusa, ¿realmente soy sincero o para otras cosas esa excusa ni siquiera la considero, pero para las cosas de Dios sí? Si realmente para las cosas de Dios sí, hay algo que está funcionando mal. Y conviene arreglarlo para que no te duermas. Lucas 14, 18 al 20, ¿no? Nos habla justamente de los convidados a la boda. Y los convidados a la boda, dice la palabra de Dios, que comenzaron a excusarse. ¿Con qué se excusaban? Mirá. El primero dijo, compré una hacienda y necesito irla a ver. Justo en el momento de la boda, si ya la compraste. ¿Me entendés? La puedes ir a ver en otro momento. Ya la compraste. No hay devolución. Diste la seña. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y los voy a probar. Justo en el momento de la fiesta los vas a ir a probar. Ya los compraste. Y justo en el momento de la fiesta los vas a ir a probar. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Anda con tu esposa, si es una fiesta. Entonces, son excusas. No hay un hecho real determinante y no hay nada que pueda estar excusando ser invitado a la fiesta del reino por mi Señor. Todas esas cosas, ¿qué están mostrando? No quiero. Y a veces es importante que seamos sinceros con nosotros mismos para despertarnos del sueño. Si yo me excuso, no me voy a arrepentir, como me dice la palabra de Dios en el mensaje de Apocalipsis. Me voy a creer mi propio argumento. Pero si yo digo, la verdad, no quiero. Señor, perdóname. Quiero querer, ayúdame. Ahí cambia el asunto, ahí me despierto. Pero si yo voy amontonando excusa con excusa, excusa con excusa, excusa con excusa, me convierto en un mentiroso. Y estoy creyendo una mentira, y estoy creyendo algo que no es, y me estoy durmiendo. Por eso la iglesia se debilita. Por eso a veces hay muchos grises, pero no hay un blanco-negro. ¿Nos entendemos? Eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. El Señor les dice, estoy con ustedes. Al sacerdote le está diciendo, te perdono tu pecado. Al dirigente le estoy diciendo, te doy mi Espíritu Santo. Poné la piedra que yo te aseguro que la última piedra la pones vos. Laburen, construyan, vamos. No, pero no es el tiempo, pero... Y podía llegar a caminar de mi casa al almacén viendo los escombros de la casa de Jehová al lado mío. Quien es indiferente a eso está dormido. Cuidado con la excusa. A veces, ¿por qué nos excusamos? No nos gusta enfrentarnos con la realidad. Y solamente crecemos cuando nos enfrentamos con la realidad y con la verdad de las cosas. Si no, no hay crecimiento. Muy bien. En Isaías 10:22 dice, Dios prometió que un remanente regresaría del exilio, ¿no? Solo un remanente. Si tenemos luz para verlo, podemos decidir si vamos a ser parte de ese remanente o no. No es distinto a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? El camino a la salvación es estrecho, la puerta es angosta, pero los que decidimos somos nosotros. Ellos podían ver, son pocos los que vienen. Ahora, ¿es una excusa que sean pocos para no hacer lo que hay que hacer? Si la palabra de Dios está diciendo lo que va a pasar, nosotros tenemos que ver la palabra de Dios y podernos reflejar en ella, en nuestro presente inmediato, no considerar que eso era para antes, para otros, eso es para nosotros. Si me dice es un remanente, son pocos, yo tengo que decidir, ¿voy a ser uno de los pocos o no? Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Voy a ser uno de los escogidos o no? Eso lo decido yo. Pero para eso tengo que estar despierto. Bueno, seré, bueno, veremos qué pasa, bueno, más adelante. No, es hoy. Eso no es, soy o no soy. Eso me mantiene despierto. Muy bien. Otro punto.
el servicio y el carácter espiritual en la obra. Es interesante, ¿no?, lo que hacen estos hombres. Zacarías, Ageo, Zorobabel, son dirigentes espirituales. Y estos dirigentes espirituales se convierten en algo que nosotros hoy tenemos que tener presente. Nosotros hoy, como iglesia, cada uno de nosotros de manera particular, tenemos que aprender el significado modelo. Los tengo locos, yo estoy enseñando en un seminario bíblico, los tengo locos con la palabra modelo, ¿no es cierto? Anótelo al costado, póngalo al costado, modelo, modelo. ¿Modelo de qué? Modelo de pasión por Cristo. No estamos hablando de perfectitos, ¿no? Estamos hablando de modelos de amor a Cristo. Somos personas que estamos en procesos, personas llenas de debilidades, pero cuando vos estás apasionado por Cristo, la gente ve sobre las debilidades y ve esa pasión genuina que vos tenés por Cristo. Y ese espíritu se transmite. Y ese espíritu hace que la persona, ¿no es cierto?, pueda decir lo que tiene él, yo lo quiero. No es que digan, qué buena persona o qué excelente persona es Reggie, ¿no? No, ¿qué tiene Reggie adentro que lo hace ser como es? Yo quiero eso. Esos son los modelos que hoy estamos necesitando. Esos son los modelos que van a contagiar la vida de nuestros hijos. La vida de nuestros hijos cuando nos vean orar, buscar a Dios, cuando nos vean pelear espiritualmente algo y mostrarles a ellos cómo Dios contesta lo que se está peleando, vean ellos tu dependencia de Dios como padre, como madre, los que están alrededor tuyo, tu esposa, tu amigo, que vea que las cosas vos las peleás en Dios, que vos transmitís la pasión de Dios, no que acá una cosa y en casa otra. Eso es un modelo. Y ese modelo es consecuencia de que el fuego de Dios está adentro mío. Entonces, en el presente es necesario que haya modelos y en la iglesia es necesario que haya modelos. Porque cuando la persona nueva comienza a llegar y ve gente llena del Espíritu Santo, ve gente que está jugada, ese despertar que tuvo la persona que comenzó a llegar, se va a sentir identificada con vos. Necesitamos modelos, necesitamos ser modelos, pero para esto, antes que modelos, necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu Santo y para esto necesitamos despertarnos del sueño. El Señor lo promete, despiértate tú que duermes y Cristo te va a iluminar, Cristo te va a llenar, Cristo te va a encender, porque los tiempos no son buenos. Son tiempos de adormecimiento, no solamente a nivel sistemático en la sociedad en la que vinimos, sino a nivel espiritual en los ataques del enemigo sobre la iglesia. Si no entendemos esta realidad, no tenemos cómo pelearla, te vas a dormir. Pero nosotros no nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Bueno, si me decía así ya no me convencé. ¿Te vas a dormir? No te voy a dejar dormir y no me dejes dormir, por favor. ¿Amén? Muy bien. En Esdras 3, 7 al 13 sucede algo muy particular. Lo primero que van a estar haciendo, ¿no es cierto?, no es construir el templo. ¿Sabes qué es lo que van a construir primero? Lo van a acomodar el altar. Porque el altar está fuera de lugar. Y esto tiene una connotación práctica y una espiritual. La práctica es lo más fácil, ¿no es cierto? Corro el altar y lo pongo en los cimientos donde le corresponde, donde tiene que ir. Sin embargo, es lo más importante. Cualquier labor espiritual, familiar o de lo que sea, cualquier desafío, tiene que tener su inicio en el altar. De nada me vale construir el templo si tengo el altar fuera de lugar. Pero si tengo el altar en donde lo tengo que tener, el templo en su momento se construye, porque el altar es el lugar de encuentro con Dios. Y si el pueblo inicia con el altar, está iniciando con algo. Te pongo a vos en primer lugar. Cuando nosotros llegamos aquí, no buscamos y no nos preocupamos tanto en el edificio. Nos preocupamos en buscar a Dios con todo nuestro corazón.
Y las primeras personas que llegaban no nos preocupaban, las mandábamos a otra iglesia, ¿no es cierto? O sea, estaban con nosotros, pero para recibir, para que conocieran lo que era una iglesia, la teníamos que mandar a otra iglesia. Y nosotros buscábamos en una cancha de polo, orábamos en una cancha de polo, después orábamos en una obra en construcción, después en casa, después pedimos prestado, alquilado un par de iglesias para poder orar ahí. Era insignificante lo otro, lo importante era que el altar estuviera prendido y eso es lo que tiene que estar en nuestra vida. Hoy por hoy la gente condiciona el lugar que va por los recursos y el entretenimiento que ese lugar ofrece. Si tiene calefacción, si tiene esto, tiene lo otro, entonces sí vamos a ese lugar. Lo importante es decir, si el altar está encendido, yo voy a ese lugar. Pero primero tiene que estar encendido en mi vida. Toda labor espiritual inicia por el altar. Toda labor espiritual inicia por la búsqueda de Dios. Preguntándole a Dios, no mandándome yo desde mí mismo, no peleando con mis propias fuerzas. Todo empieza desde el altar. Y el altar acá tenía una particularidad, estaba fuera de lugar. Por eso se durmieron, por eso fueron cautivados. ¿Por qué razón? Porque el altar tenía que estar en el lugar donde Dios diseñó y estaba fuera de lugar. Por supuesto, cuando invaden, corren, desarman todo, rompen, pero eso también tiene una connotación espiritual. El altar no estaba en el lugar de Dios, estaba en el lugar de los otros dioses. Cuando nuestro altar rinde culto a otros dioses, está fuera de lugar y es el principio de la derrota. Pero cuando el altar vuelve al lugar que corresponde, es el principio de la victoria, del éxito y de la construcción de lo espiritual. Y esto es lo que hizo el pueblo ahora, bajo la dirección de hombres espirituales. La pregunta es, ¿nuestro altar cómo está? ¿Está en el lugar en donde tiene que estar? ¿Y cómo me doy cuenta? Y cada decisión de mi vida, ¿cuál es la prioridad que le doy? Desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Consulto a Dios o hago uso de mi sentido común y de mi razón porque ya somos maduros, supuestamente? Consulto a Dios en cada paso de lo que estoy dando. No sea que haga algo que me vaya bien, pero que me mate interiormente o que me desvíe del propósito. ¿Está el altar en el lugar que tiene que estar? ¿Está el altar en primer lugar o no? Y si mi vida está en proceso de reconstrucción, ¿me estoy preocupando en volver a poner el altar en donde algún día estuvo? Esas son reflexiones que tenemos que tener para nosotros. Pero lo particular de todo esto es la manera en la que los albañiles comenzaron a construir. Dice la palabra que cuando empezaron a poner los cimientos del templo, tocaban, ¿no?, el sofá, se ponían las ropas de los sacerdotes. Te cuesta entender eso en una obra en construcción, ¿no? Vos decís, viste, imagínate, vamos a hacer una iglesia, están los curas, viste, con la sotana ahí dando vueltas, leyendo, y los albañiles. Medio raro el asunto, ¿no? Pero esto también nos da una ilustración. Esto yo cuando lo preparaba me hacía acordar cuando Josué, ¿no es cierto?, atraviesa el Jordán, ¿no es cierto?, para ir a tomar la tierra prometida. No parecía un ejército que cruzaba, parecía una procesión. Porque llevaban el arca adelante, los sacerdotes iban tocando adelante y todo el pueblo a distancia del arca iban atrás. No parecía un ejército que avanzaba. Tenía toda una connotación religiosa, ¿no?, una connotación espiritual. De la misma manera nosotros, cuando reemplazamos lo práctico por lo espiritual, primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Yo recuerdo cuando vamos a África, todo el equipo, ¿no es cierto? Primero no salimos del lugar, sino oramos. Le enseñé justamente al pastor que nos ayuda a nosotros, antes de empezar a trabajar en la obra, antes de dar una palada, vamos a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a consagrar la obra, el día. Ayer justamente me comentaba Gaby que él está feliz contándole a todo el mundo, fueron unos misioneros allá, estuvieron viendo el proyecto, contándole, lo primero que dice es, en 35 días hicimos la obra, ¿no? Quedó grabado, ni él lo cree todavía cómo fue eso. Pero eso que fue producto de qué? De una búsqueda, producto de poner primero lo primero. Y a veces parece raro, y aún muchas veces que eso es lo que a mí me incomoda en la iglesia, cuando se está por hacer algo, ¿no es cierto? No digo acá, cuando se está por hacer algo, es decir, pará, vamos a orar primero. Bueno, arranquemos de una vez por todas. El peor error que podemos cometer. Porque si realmente nos vamos a mover bajo el señorío del Espíritu Santo, Él es primero. Y cuando en una obra de esta magnitud los sacerdotes estaban allí honrando y adorando a Dios antes de empezar a hacer la labor material, yo creo que no hay nada más grande que eso.
Eso es decir, vos estás primero en todo esto. Como también Josué cuando marcha le está diciendo, vos estás primero delante de esta batalla. Y eso tiene que pasar en nuestras vidas también. El altar tiene que estar en su lugar y tenemos que edificar dándole la gloria y la honra en cada paso que damos. Si realmente queremos construir, ¿no es cierto?, sobre la roca. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo esto? Seguro, porque nadie dice nada. ¿Preguntas? Nada. ¿Seguro? Nada. Y la oposición del enemigo. Siempre en la ecuación, si no ponemos al enemigo, vamos a tener frustración. Volvemos de nuevo. Somos escépticos a la obra del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que seamos escépticos. Porque el enemigo sabe cómo disfrazarse, cómo esconderse, cómo hacer que las cosas parezcan fanáticas y absurdas para que él pueda hacer su labor. Él nunca va a ir de frente. Él siempre se va a esconder, se va a disfrazar, va a hablar a tu corazón con tu propia voz, va a permitir que las circunstancias las veas como él las quiere ver, va a hacer todo lo habido y por haber para que finalmente la obra se detenga, porque es lo que ha querido hacer siempre. Que la obra de Dios se detenga, que no avance la obra de Dios. Ha sido su propósito desde la caída del hombre y es su propósito a lo largo de toda la historia, frenando a su pueblo, frenando a la iglesia, peleando hoy por hoy como lo estamos viendo. El propósito de él es que la obra de Dios no avance. No avance interiormente en tu vida y no avance corporativamente. Y va a hacer todo lo habido y por haber para que la obra no avance. Y acá se movió de dos maneras. La primera de ellas fue adentro. Cuando el pueblo llega, los samaritanos, que era lo que había quedado, ¿no?, del pueblo judío y de algunos paganos ahí, ¿no es cierto?, quieren mezclarse con el pueblo de Dios y dice, queremos construir con ustedes. Y alguien con visión espiritual sabe que muchas veces no convienen las alianzas. Hay cosas que tal vez para nuestros ojos son favorables. Somos poquitos. Y viene todo un montón de personas, vamos que los vamos a ayudar. Humanamente, ¿qué es lo que ves vos? Bueno, hay recursos, hay un montón de cosas en lo que nos vienen a ayudar. Pero el problema es que no hay un mismo espíritu. El problema es que Dios no dijo absolutamente nada. De hecho, no estaba permitido de parte de Dios. Pero qué bueno que un líder espiritual está diciendo, ustedes no pueden construir con nosotros. Ahora, fíjense si esto está acertado. Esas mismas personas que supuestamente venían a ayudar a construir la casa de Dios, así que no podemos construir, ahora se tornan enemigos. Eran enemigos antes, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Cambian la táctica. Empiezan a calumniar y a intimidar al pueblo de Dios para que no construya. Los mismos que querían construir. ¿Cómo puede ser? ¿Querés edificar y ahora hace todo en contra? O sea, el enemigo o lo hace desde adentro o lo hace desde afuera, pero lo va a hacer de cualquier manera, porque él no quiere que la obra de Dios crezca, no quiere que la obra de Dios avance. Y te va a atacar como sea. Te va a atacar haciéndose amigo tuyo o te va a atacar manifestándose como enemigo deliberado tuyo, como sea, pero que la obra no avance, que vos no crezcas, que vos te desvíes del propósito. Ese es el plan del diablo, y llevar a la iglesia y a cada uno de nosotros a un encajonamiento ahí que no podamos salir de ese lugar. A un cautiverio en el que nos quedemos cómodos en ese lugar, pero que no reconstruyamos la obra de Dios. Entonces, cuidado con el adormecimiento. Todos somos propensos a este adormecimiento. Si vos creés que estás sobre esto, estás en peligro. Si vos creés que esto lo manejás con tus propias fuerzas, estás en peligro. ¿Cómo sé si estoy adormecido? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu comunión? ¿Cómo está tu desarrollo, tu evolución, tu crecimiento? ¿Tu devocional es un trámite o es una búsqueda real? ¿Tu oración es un cumplir con Dios o es una búsqueda de dirección? ¿Tus cosas están sujetadas por tus propias fuerzas o están entregadas en el altar de Dios? ¿Venís cada día a buscar dirección de Dios o sos vos el que dirige el asunto? Todo eso me va a dar la pauta. Si estoy dormido o estoy despierto en el Señor. Si estoy despierto, estoy dependiente. Estoy con todos mis sentidos espirituales abiertos, esperando que Él hable, que Él dirija.
Y si hoy me dirigió, mañana me tiene que seguir dirigiendo. Y pasado me tiene que seguir dirigiendo. No hago reservas, no hago cisternas que no pueden sostener el agua. Cada día voy a la fuente de agua para que ese agua de vida esté renovando mi vida. Si estoy así, estoy despierto. Si no, me estoy durmiendo. Y si me estoy durmiendo, tengo que despertarme del sueño. En Esdras 5, 1, 2, los líderes espirituales, lo lindo de todo esto, hablamos de modelos, ¿no? Los profetas, Ageo, Zorobabel, no están simplemente trayendo una palabra. Dice la palabra de Dios que ellos trabajaron con el resto del pueblo en la reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? No solamente eran motivadores, por así decirlo, eran personas espirituales que transmitían el propósito y la voluntad de Dios, pero ellos no se mantenían al margen de las cosas, trabajaban con el resto del pueblo. Esos son los modelos. Esos son los modelos que cada uno de nosotros tenemos que ser. No solamente tenemos que hablar de Cristo, tenemos que trabajar en la obra de Cristo. No solamente tener un conocimiento espiritual de trabajar como tal, trabajar con ese conocimiento que yo tengo. Trabajar en el resto de la reconstrucción de lo que hay que reconstruir. Avivándonos los unos a los otros, sobrellevando la carga los unos de los otros. Si yo soy indiferente a la visión del cuerpo de Cristo, me estoy durmiendo. No les voy a pedir ahora, pero pregúntese cada uno de ustedes. ¿Sabemos para dónde estamos yendo como iglesia? ¿Sabemos lo que se está haciendo ahora como iglesia? ¿Sabemos lo que se va a hacer en África? ¿Lo sabemos como iglesia? ¿O estamos completamente indiferentes a todo eso? Si estamos indiferentes, estamos dormidos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se hace a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te vuelvo a repetir, vos tenés tu vida particular y vos tenés que ser testimonio en donde estás. Pero el impacto fuerte sobre la sociedad lo hacemos como iglesia. Para eso Dios hizo la iglesia. ¿Se entiende? Estos líderes espirituales no solamente daban palabra de Dios, estaban comprometidos en la obra de Dios. Enseñar sin hacer es lindo. Hablar y hacer es mucho mejor. Finalmente, en Esdras 6:12 dice despertar y victoria, ¿no? El final que no podemos perder de óptica. Detienen la obra. Hay una sucesión de monarcas hasta que llegan a Darío. Y Darío, cuando lee el edicto de Ciro, dice, los israelitas tienen que seguir construyendo. Y no solamente tienen que seguir construyendo, tenemos que darle los recursos necesarios para que ellos sigan construyendo y terminen la edificación. El enemigo lo trató de detener, de afuera y de adentro. Pero cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que lo detenga. Nosotros nos detenemos y renunciamos antes de tiempo. Pero los propósitos de Dios no se pueden torcer. Lamentablemente los 2 primeros años trabajaron. Luego estuvieron parados 14 años. ¿Sabes en cuánto se terminó la obra? En 5 años. Todo estaba listo. Todo se podría haber hecho en menos de 5 años. Pero las demoras, los deterioros, todo. Yo no quiero que mi vida se demore porque me duermo. Yo no quiero que tu vida se demore de lo que Dios tiene para vos porque te dormís y porque tienen que pasar 14 años y después darte cuenta de que tenés que volver a retomar la obra. Dios te sacó de la esclavitud, Dios te sacó del cautiverio, Dios despertó nuestra vida, pero nosotros somos responsables de que ese fuego no disminuya. Si vos no le ponés leño, si vos no velás por ese fuego, el enemigo te lo va a tratar de sacar, te lo va a tratar de apagar.
Si vos no te das cuenta que ese fuego va bajando, por favor, cuando hacemos un asado nos damos cuenta cuando hay que poner más leña o menos leña. Si vos en tu vida no te das cuenta que ese fuego está bajando, hay algo que no está bien. Y si está bajando, ponele más leña. Y si ves que no alcanza la leña, que por supuesto vos solo, palito a palito, no alcanza, andá donde hay fuego, juntate con otros palitos y crecé. Eso es a lo que el Señor nos está llamando. No nos llamó a sueño, el sueño es peligroso. El sueño trae consecuencias. Después del sueño es la vuelta al cautiverio, para que después Él tenga que despertar nuevamente nuestra vida. Cuando entramos en el sueño espiritual, ¿sabés qué es lo más peligroso de todo? No es lo que pasa afuera, es lo que te pasa adentro. Porque el corazón se va dañando, el corazón se va endureciendo, va perdiendo sensibilidad espiritual, va perdiendo recepción de Dios, va perdiendo temor de Dios. Y empiezo con una mentira y me quedo con un vuelto y se me escapó una mala palabra y otra y otra y otra, y cuando me quiero dar cuenta, estoy muerto. Porque el adormecimiento espiritual es muerte, por eso Pablo dice, levántate de los muertos, tú que duermes. Entonces, ¿vale la pena? ¿Vale la pena perder lo que tenemos? Es tiempo de despertarnos, iglesia. Es tiempo de mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Es tiempo de salir del espíritu religioso, de llamar las cosas por su nombre, de evaluar mi vida espiritual como está. Porque hay un propósito completo como iglesia y personal para la vida de cada uno de nosotros. Y eso depende de cómo estamos. Si estamos despiertos o estamos dormidos. ¿Cómo termina la historia? Como toda historia en la palabra de Dios, con un final feliz. El final feliz es que Dios termina en victoria, que Dios termina cumpliendo su propósito. Y por más dura que sea la batalla, si vos te mantenés, si vos perseverás, Dios cumple su palabra. Pero ¿qué dice la palabra? Sé fiel hasta el fin. Oí bien su voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Si hay algo de que arrepentirse, es el momento para hacerlo. El que venciere. ¿Quién es el que venciere? El que se mantiene despierto. Amén. Vamos a ponernos de pie.